¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Después, más tarde o mañana, le voy a contestar a todo el mundo porque no contesté, porque esta mañana que tenía toda la intención de ir a correr, me desperté con mucha presión y lo que es más grave, con las palpitaciones muy altas. Eh, Estaba hecho acá, como dicen acá. Entonces se me ocurrió tomarme la presión y me llevé un flor de susto. Entonces me mediqué y me acosté a seguir durmiendo. Y sí, si me perdonan mañana, que me voy a sentir un poco mejor, eh, le contesto el programa de ayer y el programa de hoy. Pero no quería dejarlos colgados porque voy a hacerles una confesión. Yo veo Gaia hace tiempo. Eh, hace- Antes de que existiera Gaia, yo miraba mucha documental en YouTube que tuviera que ver con el espacio, las energías alternativas, porque siempre pensé que tanta gente no puede equivocarse. Y estábamos hablando de miles de millones de personas que practican una terapia en su conducta habitual, cotidiana, que los pone en una buena situación física, por lo tanto una buena situación mental. Que los argentinos vivimos alienados, absolutamente alienados, y que esta situación nos pone en una seria dificultad para entender primero lo que nos pasa alrededor, luego para entender el conjunto y luego para entender que vivimos en una roca con agua y atmósfera que da vueltas alrededor de un sol en un ciclo predeterminado, con una luna hermosa que se va alejando algunos milímetros por año de la órbita habitual y que a la vez estamos en la cola de la Vía Láctea, en Carina Cygnus, es decir, que estamos en el vecindario más alejado de la ciudad, por decirlo de alguna manera. No vivimos en el centro de la Vía Láctea, donde el cielo sería casi diurno a la noche por la cantidad de estrellas que hay. No, no, vivimos en Carina Cygnus, en la punta de, de esta espiral que en África llaman el espinazo de la noche y que vivimos en un lugar intrascendente, por decirlo de alguna manera, como planeta. Y cada vez vamos girando en torno a un centro galáctico en un ciclo eterno de miles de millones de años y que cuando nosotros dejemos de existir, no creo que nadie en el universo se dé cuenta que esto va a ocurrir o que ocurrió. Que vivimos en un mundo que tiene, tiene sus mares al menos entre 120 y 140 metros más altos que hace 5.000 años. Por lo tanto, cada vez que alguien bucea cerca de las costas de África, de Asia, de la India, de China, la misma Europa,
se encuentra con cosas que no deberían estar allí, pero sin embargo están allí. No fuimos los primeros, nuestra especie no fue la primera, o nuestra civilización no fue la primera, no aparecimos en Sumer, entre la Mesopotamia del Tigris y el Éufrates que se secan, o ya están casi secos. Tampoco salimos del Mar Muerto, es decir, del mar de sal, que también se está secando. Pero no nos hemos dado cuenta porque tuvimos 1000 años pensando de que las soluciones de la sociedad, las soluciones de la civilización, venían de afuera. ¿A qué viene esto? Hoy relojeando los diarios para charlar con ustedes, leo declaraciones de peleas entre Larreta y Patricia Bullrich por uso del tracer, de la pistola eléctrica. Se van a pelear por si la boloñesa lleva o no vino. Cuando dos personas están disputando un espacio tan chico, sabiendo que ninguno de los dos tiene la mayoría de nada asegurado, se terminan peleando por tonterías y pelearse por un instrumento de disuasión policial es una tontería. Tanto Larreta como Patricia dicen que no les importa con quién tienen que competir y van a competir con cualquiera, inclusive con Macri. Esto es lo que me hace pensar de que no hemos aprendido nada como clase política, que nos obligan a ir a unas PASO, eh, donde les advierto desde ya a los muchachos del PRO, menos a Macri, busquen 155.000 fiscales, porque el radicalismo no va a acompañarlos fiscalizando. No sé qué dirá el Comité Nacional, el Comité Nacional sugiere, no nos puede ordenar a personas de que no dependemos económicamente de ellos, financieramente de ellos, estructuralmente de ellos, que realicemos tarea alguna. Y yo el ánimo que veo entre mis correligionarios, que son los dirigentes territoriales, es decir, esos que tienen estructura en ciudades, provincias, es que ¿para qué nos hacen laburar por la vanidad de dos tontos? Porque a Manes le dijimos que no nosotros. No hay nadie con sentido común en el PRO que le diga a Horacio, Horacio, vos no pasás la General Paz y Patricia, vos sos demasiado de derecha para ser candidata a presidente. Como alguien diría, Avanzas es demasiado franco para ser presidente. Esta es una reflexión que hace el ciudadano dopado desde 1200 metros de altura a 2000 kilómetros de distancia, con mucha presión ambiental, que eso tampoco me ayuda. Pero yo estoy observando lo que pasa en el mundo, aparte de la historieta de la Argentina, porque la Argentina dejó de ser un país serio. Hace un año, si dentro de unos días se va a cumplir un año, la tercer potencia o segunda potencia nuclear del mundo, según como se la mire, porque la potencia nuclear no se debe medir por la cantidad de ojivas que tenés,
porque en realidad con dos ojivas es suficiente. Si tenés más de 3, 4 ojivas, es inútil. Con dos ojivas es suficiente. Que si Pakistán, la India, Israel, Francia, son países que hay que sumarlos al club. Argentina lo único que tiene que hacer es un aparato que tardará 48 horas en hacerse y poner en un vector y convertirnos en otro país de locos que va a, como decía mi amigo Heráclito de Efeso, a meternos en el círculo. El círculo no tiene inicio ni final. Ustedes no se dan una idea, y no los quiero angustiar, pero tengo el deber moral de decírselos. Ustedes no se dan una idea lo cerca que estamos del fin. Porque Rusia está en manos de un demente que fue puesto ahí por otros dementes y está sostenido por otros dementes. Que todavía hay manifestaciones de cientos de miles, porque son muchos, de gente que no quiere la guerra con Ucrania, pero hay también manifestaciones de cientos de miles que quieren que termine la guerra con Ucrania borrando a Ucrania del mapa. Ustedes imagínense a las juntas de comandantes en jefe con armas nucleares. Y el desfile que había planeado Vladimir Putin para el 24 de febrero del 2023 en las calles de Kiev, eh, con un gobierno títere, mostrando los tanques que no explotaban solos, ni el ejército que era diezmado en la ruta a Kiev, como ocurrió. Eso no va a ocurrir. No va a haber desfile victorioso en Kiev. Tan segura es Kiev que hasta Biden va a Kiev. La Unión Soviética está perdiendo la guerra. Va a perder Crimea, que nunca fue suya. La tomó por la fuerza en el 2014. 10 años después la va a perder por la fuerza de las armas. Igual que el Donbass. Toda esa franja muy productiva, con mucho carbón, con mucho litio. Porque ustedes creen que esto es una guerra de reivindicación lingüística o geopolítica, porque alguna vez Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Están peleando por recursos naturales, por la salida del Mediterráneo a través del Bósforo, por el Mar Negro, por el Mar de Azov, y porque la Unión Soviética no tiene salida al Mediterráneo, sino es a través de Crimea. Y los ucranianos reivindican Crimea como propia porque Crimea es ucraniana. Como el Gibraltar es español y Malvinas es argentina. No quiero molestar a nadie, como las islas, como la isla Martín García es uruguaya. Si aplicamos el derecho internacional, ¿vio?
Pero nunca ni los uruguayos ni los argentinos nos supusimos que era importante matarnos por ellas. Y siempre hubo propuestas de crear un lugar compartido, hacer una isla donde se retuviera la fauna autóctona, un gran parque nacional, para ambos países. Los uruguayos podemos compartir con los argentinos, como compartimos el mate, el idioma, el amor al fútbol, el tango. ¿Por qué no vamos a compartir las islas? Pero el mundo está a punto de volverse loco, porque la Unión Soviética está perdiendo irremediablemente la guerra. Ustedes me dirán, bueno, los Leopard, los Abrams, los Bradley. No, no, la estaba perdiendo antes de que la OTAN armara a, a Rusia. La perdió o la está perdiendo casualmente por el mismo error que cometió Napoleón al intentar invadir Moscú, las distancias, la capacidad de mandar tropas y vituallas, armamento, municiones, en una larga línea de suministros, a la cual lo único que había que hacer era atacarla permanentemente. Y Ucrania se preparó 10 años para este momento, mientras que los rusos, con un ejército de 150.000 hombres muy bien entrenados, muy bien preparados, siempre confiaron en la disuasión nuclear. Entonces dijeron, con 150.000 hombres bien entrenados, bien armados, llegamos a Kiev desfilando. Resulta que lo mejor del ejército soviético está enterrado a un metro y medio de en tierra ucraniana o se lo han devuelto en camiones frigoríficos. Hasta el día de ayer, la Unión Soviética, Rusia, había perdido 200.000 hombres, miles de tanques, miles de vehículos de combate, más de una docena de barcos, docenas y docenas de aviones, esos que la Argentina quería comprar, que muchos países del mundo querían comprar porque hacía firuletes muy lindos en el aire, pero que los volteaban con una AEP que fue con un cohete disparado desde un fusil, donde quedó demostrada la enorme corrupción del régimen ruso, sobre todo con su industria de armas. Tanques que tienen alrededor de la tripulación las bombas que van a utilizar. Le pegás a la torreta, voló por el aire, la tripulación y la torreta. Fue rápido darse cuenta. Por lo tanto, la Unión Soviética, el día de hoy, muy temprano en hora argentina, tomó la decisión de salir del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es decir, dijo yo, esto no lo juego más. Es decir, salir del Tratado de No Proliferación y Uso de Armas Nucleares, es decir, tengo en mi inventario armas de disuasión o armas tácticas nucleares con toda la intención del mundo de usarlas. De hecho,
tienen en el mar de Azov anclado dos barcos con misiles cargados con cabezas nucleares. Yo apuesto al sentido común del mundo, siempre he apostado al sentido común del mundo, pero porque viví la década del 60, el temor a la crisis de los misiles que tuvimos más cerca de lo que ustedes se imaginan. Mi papá trabajaba en un organismo internacional y años después nos dijo, no saben lo cerca que estuvimos. Pero Rusia lo tenía Nikita Khrushchev, que era un gordo pelado muy simpático, pero de política entendía. Y Estados Unidos lo tenía Kennedy, que era un católico, humanista. Y ambos se dijeron, según rescata la historia, vamos a ser los protagonistas del Almagedón. No va a haber vencidos, no va a haber vencedores. ¿Vale la pena Cuba? Y los barcos soviéticos cargaron los misiles y se volvieron a Burma, donde estaba la base de submarinos en el norte del Mar del Norte. Y Estados Unidos bajó su DECOM a un DECOM, su nivel de estado de emergencia a uno más normal. Pero Putin no es Khrushchev y Biden no es Kennedy. Perdón. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, tenemos un presidente que dice que la inflación no es un problema, que los principales gremios que cierran el mes de agosto van a pedir un 60% hasta junio. Repito que Larreta y Patricia, dos personas muy queribles, ponele, pero sin ninguna posibilidad de ser presidentes, porque lo peor que le puede pasar a un ciudadano es perder el sentido de la proporción y de la realidad. En el año 2015 todos, hasta los peronistas, estaban hartos de Cristina, pero Macri le ganó a Scioli por 1,5 puntos, 1,75. Y hubo dos hechos históricos que permitieron tres hechos históricos que permitieron esta realidad. Vidal ganó la provincia de Buenos Aires por muy poquito, pero la ganó, frente al peor candidato que Cristina pudo imaginar. Porque si en vez de Aníbal Fernández va cualquier intendente, Julián Domínguez, que era el otro candidato que perdió las PASO, gana por 10 puntos de diferencia. Nosotros en el 2015, con el hartazgo que había sobre Cristina y el kirchnerismo y bla bla y bla bla y bla bla, le ganamos a Scioli por menos de 2 puntos. Y uno de estos tres milagros, uno fue que Vidal le ganara a Aníbal. El segundo fue que, por alguna razón que la historia algún día explicará, no soy yo quien para hacerlo, rápidamente Scioli reconoció su derrota y el triunfo de Mauricio Macri, cosa que sorprendió a todo Cambiemos. Yo estaba en el correo con el doctor Gustavo Lema, nos miramos y nos saludamos, nos felicitamos por la tarea hecha,
pero nos quedamos hasta las 7 de la mañana porque si te ibas a festejar como hizo toda la manada del PRO, pues se fueron como una manada. Estaban más preocupados por llegar temprano a Costa Salguero. Yo no voy a dar nombres y apellidos porque después fueron miembros del gabinete, pero uno me preguntó si me voy ahora a Costa Salguero, eran las 7 de la tarde, 8 de la tarde. Digo, no, hijo, es preferible que ustedes se vayan, que no transmitan su nerviosismo y nos dejen a nosotros, que total, esto hemos hecho muchas veces y lo único que jugamos son legisladores en la provincia de Buenos Aires que ya resolvimos. Pero nos quedamos porque teníamos miedo de que pasara cualquier cosa. A los compañeros, como decía el general, a los compañeros hay que tenerlos cerca. En ese momento la Argentina tenía un nombre y apellido para reemplazar el desgobierno, el caos, la asociación ilícita in totum que era el kirchnerismo. Este gobierno es peor que aquel, mucho peor. Sin embargo, Patricia dice, a mí no me baja nadie. Yo le di a Patricia, la soberbia no te va a hacer ganar una paso. Y la reta que ya agota, dice, a mí no me molesta que Morales sea candidato, que Patricia sea candidata. A él no le molesta nada, porque su, su, su coach le dijo que él no puede mostrar enojo. Yo lo que veo con preocupación, a lo mejor lo mío es una exageración, pero con esto termino, que nadie en la política argentina está hablando de lo que está pasando en Ucrania, nadie. Y debe ser grave para que el presidente de los Estados Unidos se tome el avión presidencial, saque una escolta con recambio de combustible en la mitad del Atlántico, cuando toca territorio español se le suman otros 6 aviones que salen de la base americana en Alemania y aterriza en Kiev. No fue una visita de cortesía, me fue a llevar rosquillas. Está bien, los medios internacionales dicen que como se suele hacer en estas cosas, le avisaron al Kremlin, el presidente va a Ucrania, no hagan una tontería. Lo cierto es que esta mañana en Oxford y de otras bases zarparon todas las flotas americanas que están en el Pacífico, en el Atlántico, con rumbo desconocido. Esto me lo confirmó un amigo hace un ratito por WhatsApp. Estamos lejos de la centralidad del mundo por decisión propia. Yo recuerdo un monólogo, con esto termino, de Tato Bores, que siempre me pareció una profecía. Tato decía, un día el mundo va a desaparecer por un cataclismo natural, por una guerra nuclear, va a desaparecer, no va a quedar nadie vivo, solo sobrevivirá la Argentina, íntegra, incólume.
sin una raspadura. Nadie herido, nadie muerto. Frente a la realidad del mundo que ha desaparecido, acá seguimos discutiendo si Perón sí, si Perón no. Esto fue en los 70, creo. Yo pensé que la sociedad había evolucionado. La expresión política de la derecha liberal es un psicópata, un enfermo, al cual una señorita, dirigente ella, lo acusa de estar rodeado de prostitutas, a las cuales le da cargos en el Congreso. Sí, es muy fácil averiguar esto. Algún legislador con coraje o alguna señora legisladora con coraje lo que tienen que pedir por nota a la señora Moró el listado de empleados que tiene el señor Javier Milei. Y así salimos de esta duda. Ese es el pensamiento liberal en Argentina. El pensamiento progresista de ultra viaja en avión privado. El centro, que deberíamos dar el ejemplo, que lo dimos saliendo del egoísmo radical de la mística de la boleta 3 y abrir las posibilidades de que solo no alcanza, que nos tenemos que asociar a otros, que estos otros pueden ser socialistas, peronistas, gente de centro derecha, liberales. Yo siento que el esfuerzo al menos lo hicimos. No sé si está bien hecho, pero al menos lo hicimos. Mientras yo no estoy muy seguro cómo termina el episodio de Ucrania, pero no va a terminar bien, porque no se le puede pedir al pueblo ucraniano que retroceda cuando ya entró en Crimea, ni se le puede pedir al pueblo ucraniano que no esté indignado por los 6.000 chicos que le secuestró Rusia, ni por esta prepotencia nazi de tratar de imponer un idioma en un país que es autónomo y libre desde siempre. Si recorren la historia de Ucrania van a ver que se vienen peleando por la península de Crimea desde el 1400 y pico. Porque tiene una posición geográfica que en algún momento era importante por la ruta de la seda, porque por ahí cruzaban los barcos que terminaban en Estambul, y de Estambul a Europa, en fin. Crimea siempre fue un punto estratégico. Dios quiera que no pase nada si este existe. Pero estas situaciones extremas nos hacen ver por qué estamos como estamos. Es como llegar a tu casa y que tu mujer te diga, los chicos hace 3 días que no comen, y vos estés preocupado porque los últimos pesos que tenías te compraste una entrada para ver un partido de fútbol. ¿Entienden la comparación? Yo lo veo a Argentina así.
Como que alguien la solucionará, alguien arreglará las cosas, nunca nosotros. Nosotros estamos en el círculo, de alguna manera, de Heráclito de Efeso. Un círculo. No hay punto de entrada ni punto de salida, es un círculo. Espero sentirme mejor mañana si les contesto. Ahora me voy a volver a dopar y me voy a dormir. Los quiero mucho y no es una... Si estoy cualquier cosa me he deprimido. Nunca he tenido una sensación de más adrenalina. Eh, sí, la he tenido, pero fue una situación muy especial en la rotonda de la salida de Rosario. Eh, el día del acto de cierre de Raúl Alfonsín nos despidieron a tiros. Si me tiraste tiro, es como Twitter. Si te me seguís, te sigo. Por lo menos siento que contribuí a ser un país y tengo mi cuota parte del fracaso. Se los quiere, nos vemos mañana tal vez, quizás a lo mejor, espero que sí. Meditemos juntos. Lo extraordinario del hombre es que largó ingenios al espacio que nos fotografiaron. Y ahí todos, los que tuvimos la oportunidad de verlo, véanlo, está en internet. Como decía Carl Sagan, sos un punto azul perdido en el espacio. Cuando uno nota la intrascendencia que tiene la Tierra como planeta, y pensar que es nuestro único hogar, y que la locura de algunos lo quiere arruinar, porque juegan con cosas que no tienen repuesto, como decía Serrat, y vemos a nuestro propio país que no nota que estamos en el medio de una crisis que no la va a resolver Caterberg, no la va a resolver Durán Barba, los comentarios simpáticos de Feynman, de Jonathan Viale, ni las tonterías de Liliana Canosa o Babi Checopar. El día que nos desprendamos de todo eso y digamos el país y el mundo es algo más serio que estos muchachos y estos muchachos no nos interpretan, quizás, tal vez, a lo mejor, si nadie nos elimina en el camino, podremos tener destino como país. Los quiero mucho, nos vemos mañana, gracias.